Hoy estamos en el segundo episodio de esta serie. La serie que se llama Cristianismo auténtico en un mundo cambiante. ¿Cuántos disfrutaron el mensaje de la semana pasada? Bien, qué bueno. Qué bueno, la semana pasada Raúl hablaba de que Dios, Jesús, ya hizo el trabajo. Él nos hizo santos, Él nos justificó y ahora nosotros tenemos que actuar como pueblo santo, como pueblo escogido. Tenemos que actuar como tal. Y fíjense, esta serie sobre 1 Corintios la vamos a estar trabajando durante las próximas semanas y no se lo pierdan, por favor, porque va a ser tremendo. Va a transformar y va de alguna manera incluso a estremecer nuestra manera de pensar. Y hoy quiero que arranquemos con algo. Quiero que respondamos esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, muy bien. ¿Qué más? Palabra de poder, ok. ¿Qué más? ¿Quién me dice qué es el Evangelio? Buenas noticias. El mensaje de Dios. Ahora bien, ¿cómo eso se manifiesta en nuestra vida? A través del amor, a través de su palabra. ¿Qué más? Buenas acciones. ¿Perdón? Buenas acciones. Buenas acciones. Lo que nos acontece. Alguien dijo poder, ¿verdad? Y de hecho la palabra dice que el Evangelio es el poder de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese poder de Dios en el Evangelio a través de nosotros o en nosotros? Me gusta. Transformación, el Espíritu Santo, amor, testimonio. Está bien, ya se están acercando, me gusta. ¿Qué más? A través de la palabra. Cambio en nuestra vida, me gusta. Amor. Muy bien. ¿Será que el poder del Espíritu Santo o el Evangelio se manifiesta o tiene que ser estrictamente de manera sobrenatural? Dos dijeron que no. Está bien. Está bien. Sé que se la puse difícil la pregunta. Ahora, fíjense algo. El apóstol Pablo escribe esta carta a Corintios. De hecho, toda la serie está basada en 1 Corintios, la serie que vamos a estar predicando durante todas estas semanas. Y el apóstol Pablo se encontraba en una encrucijada allí con la iglesia en Corinto. Y él envía esta carta también porque le hacen algunas preguntas y le dicen, hey, ¿cómo manejamos este tipo de situaciones y cómo hacemos? Pero también había cierta división allí en la iglesia en Corinto de realmente cómo era esto del Evangelio, de realmente cómo es que vemos evidencias de que el Evangelio está o que existe, o cómo es ese poder de Dios, o cómo es el Espíritu Santo. Y hoy vamos a trabajar un poco en esto, en qué es el Evangelio. Pero vayamos a nuestro pasaje central, porque el apóstol Pablo empieza en el versículo 18, capítulo 1, luego de hacer una introducción y hablar un poco de algunas divisiones que había en la iglesia en cuanto a la manera de pensar, en cuanto a yo creo que así debe ser o yo creo que así debe ser. Y el apóstol Pablo dice, miren lo que dice ahí. Dice, me explico. ¿Ok? Dice, déjenme que les explique cómo es este asunto. ¿Ok? Ahí está, miren, dice, me explico. El mensaje de la cruz, o sea, el Evangelio, el mensaje de la cruz, es una locura para los que se pierden. Dice, en cambio, para los que se salvan, es decir, ¿para quién? Para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Alguien dijo poder por aquí? En antes. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Y aquí Pablo está haciendo una referencia al profeta Isaías. Pero dice, el versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito?
donde el filósofo de esta época, y aquí lo está haciendo hasta en tono sarcástico, dice, ¿no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Sigue diciendo, versículo 21, ya que Dios en su sabio designio, ojo, Dios en su sabiduría, en su sabio designio, dice, dispuso que el mundo no conociera mediante la sabiduría humana, no lo conociera, perdón, mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Fíjense esto, escuchen esto. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo ahí, Dios, que es más sabio que todos nosotros, que se las sabe todas, que todo lo conoce, Él estableció o dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Es decir, no es conocer a Dios, no es voy a echar en un tubo de ensayo unas gotas de cobalto y otras gotas de no sé qué cosa, la tabla periódica, y revolvemos y ¡pum! Aquí salió Dios. Eso es sabiduría humana. Ni tampoco de que, bueno, 3 ángeles al cubo más. Exacto. ¿Ves? Entre la raíz cuadrada versus el trinomio cuadrado perfecto nos da a relación con Dios. Eso es. No. Esto que estoy diciendo es sabiduría humana. Eso es lo que nosotros descubrimos. Descubrimos la penicilina, descubrimos cosas científicas, descubrimos cómo hacer aritmética, descubrimos cómo hacer construcciones. Eso es sabiduría humana. Pero dice que Dios no lo dispuso así, sino a través, mediante la locura de la predicación. Fíjense esto. Mediante quizás gente que, como yo o como cualquier otro, que trata de buscar a Dios y trata de exponerlo y trata de entenderlo y trata de buscarlo y trata de hablarle a otros de Él. Y de su experiencia con Dios hablamos a otros. Eso, la locura, parece locura para el ser humano. Y dice, mediante la locura de la predicación, ¿a quiénes? A los que creen. A los que tienen la disposición de creer en el Evangelio. Ahora, sigamos leyendo. Fíjense lo que dice el versículo 22, porque ahí profundiza incluso más. Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es decir, los judíos, traspolándolo a nuestra época, los religiosos buscan señales milagrosas. Buscan que alguien se levante. Buscan o por ejemplo, que yo me ponga aquí que sí. ¿Y por qué la palabra? ¿Y por qué dice? Los judíos buscan señales milagrosas. Sin embargo, fíjense el otro lado, el otro extremo, los gentiles buscan sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Los gentiles están buscando a ver tú qué tienes, elocuencia, a ver cómo tú hablas, a ver qué sabio suenas, a ver, ¿será que tienes una palabra reveladora hoy? ¿Será que Daniel nos trajo hoy una revelación para... La revelación ya está aquí, ya está en la Biblia. Siguen diciendo, pero mira, dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es decir, nosotros predicamos a un Jesús humilde que lo agarraron, lo golpearon y lo crucificaron como un criminal. Eso es locura para los que no entienden y para los que no creen. ¿Por qué? Porque para los que buscan sabiduría o buscan señales, pareciera que esto es contradictorio, como que al líder máximo lo van a matar y lo van a crucificar como un criminal. ¿Cómo es que el líder máximo, que tiene el poder y que es Dios, no se levantó de esa cruz
no los destruyó a todos. Eso es una locura. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Me siguen? Necesito que me sigan. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar hoy va a estremecer un poquito nuestra manera de pensar. ¿Ok? Y necesito que me presten mucha atención y me sigan en la línea de lo que voy a decir. ¿Ok? Seguimos leyendo. Dice, mientras nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hoy en día Cristo crucificado suena bonito. Suena a que, wow, predicas a Cristo crucificado. Pero en ese entonces estamos predicando a un criminal que mataron. Porque así es que mataban a los criminales. ¿Ok? Dice, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, ¿a quién ha llamado Dios? Lo dijeron con timidez, ¿eh? ¿A quién ha llamado Dios? Eso, ahí lo dice. Para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, o sea, y lo mismo ellos que cualquiera, que nosotros, tanto judíos como gentiles, los gentiles eran los no judíos, o sea, cualquier otro. Dicen, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es Cristo. Ahora, como les dije, alguien hablaba de poder. ¿Cómo es ese poder de Dios y esa sabiduría de Dios? Y fíjense algo. Como menciona el mismo texto, buscar señales o buscar sabiduría no nos lleva a Cristo. Buscar ese tipo de cosas que a veces cometemos el error de autoengañarnos o de dejarnos manipular, no nos lleva a Cristo. El poder y la sabiduría de Dios se centra en el mensaje y el ejemplo de humildad que Cristo demostró en la cruz. Ese es el poder. Esa es la sabiduría de Dios. Esa actitud tanto humilde como obediente de Jesús, de ir a la cruz a pesar de que no quería, a pesar de que, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero se haga tu voluntad. A pesar de eso, ese es el poder. El poder de Dios y la sabiduría de Dios se demuestra en nosotros cuando aprendemos a dominarnos nosotros mismos. Cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas, independientemente si me conviene o no me conviene, independientemente si quiero o no quiero. Ahí lo dice. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es Cristo, su ejemplo, su mensaje es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y esto hasta aquí nos enseña algo, nos enseña un primer principio que quiero transmitirles. Y es, no estemos buscando señales milagrosas, no estemos buscando elocuencias ni inteligencias, sino lo que debemos hacer es procurar forjar en nosotros el carácter de Jesús. Esa es la sabiduría y el poder de Dios en nosotros. Cuando forjamos ese carácter en nosotros y hay una transformación, alguien decía transformación, en antes creo que fue hermana Maritza, decía, cuando tenemos esa transformación en nosotros y entendemos que entonces el evangelio es ese mensaje de Jesús y eso que Él nos predicó, eso que Él nos enseñó, esa sabiduría que Él demostró cuando lo tentaron, esa sabiduría que Él demostró cuando le ponían pruebas, cuando le decían, ¿qué tú piensas de esto? Y Jesús los mareaba y los tumbaba a todos. Eso es el poder del evangelio. Eso es el poder de Dios actuando en nosotros. Cuando entendemos que se trata de Él, por Él y para Él. Y no para nuestro favor, no para buscar señales o buscar milagros o buscar que las cosas se den a nuestro favor. Fíjense, cualquiera que
escucha un mensaje como los que predicamos acá, podría decir, de hecho en una ocasión me dijeron a mí, se lo dijeron a mi hermana envió una prédica mía, le envió un amigo, un pastor amigo, y él le pregunta a mi hermana, ¿pero eso eso era una prédica o eso era nada más un mensaje, una enseñanza? Y mi hermana le pregunta por qué, y dije, no sé, porque le falta como poder, le falta como... No sé qué tenía que hacer yo, no sé. Ajá, algo, sí, no sé, tumba a alguien, no sé. Perdón, lo dije. No lo iba a decir, lo dije. Ahora, miren, les cuento una historia, una anécdota. En una ocasión hace tiempo, nosotros cuando estábamos en nuestra etapa juvenil temprana, exacto, está clarito, Cristian, está clarito. Yo no quería decir fecha, pero está bien. Nosotros participábamos del grupo de música y los sábados ensayábamos, por lo general en la tarde. Y estaba mi hermano, estaba Sol, estaba otros amigos allí ensayando para lo que iba a suceder el domingo en la iglesia. Y de repente llega un amigo de mi hermano y nos dije, oye, en tal iglesia hay una celebración, están celebrando su aniversario, vamos para allá. Y nosotros dije, pero ¿para qué vamos a ir para allá? Es el aniversario. Y nos dice, y que no, hombre, va a haber bastante comida. Sí, ahí sentimos que era de Dios esto. Ahí sentimos que era un llamado. Oye, y nosotros nos fuimos hacia allá sin conocer a esa iglesia, sin conocer a nadie. Nosotros íbamos con nuestro objetivo pensado. Oye, y llegamos a ese lugar y cuando entramos, apenas entramos, vemos así como en el lobby, mesas con montones de bandejas de comida y dijimos, Dios, esto es real. Tú nos llamaste a esto, Señor. Y entonces subimos una escalera, recuerdo, para entrar al auditorio. Oye, nosotros acabamos de salir de un ensayo en zapatillas, jeans, suéter. Y cuando subimos la escalera, que entramos al auditorio, que abren las puertas y nos hacen pasar, todo el mundo trajeado. Todo el mundo trajeado, saco, corbata, tuxedo, traje largo, elegante, peinado, y nosotros ahí. Me acuerdo que me dice Sol ese día y que, ay Daniel, vámonos de aquí. Me dice, vámonos de aquí. Pero cuando Sol me dice, vámonos de aquí, nosotros en nuestra mente, ¿qué teníamos? Las bandejas que acabamos de ver. Las bandejas que acabamos de ver, eso es lo que nosotros teníamos aquí. ¿Me explico? La cosa es que, bueno, entramos y nos sentaron en el medio. Sí, y en el medio, imagínate. Ni siquiera atrás, en el medio. Y cuando estábamos allí, lastimosamente tengo que decirlo, pero la pastora que estaba predicando, no sé por qué, pero la agarró con nosotros. Y la pastora empieza a decir, siento que hay un espíritu de miseria. Ustedes se están riendo, pero esto pasó. Es en serio, esto pasó, no es real, no es cuento. Pregúntenle a Sol a la salida para que ustedes vean. Déjenme terminar la historia. Y dice, por aquí, por esta área, así, por aquí, por esta área hay un espíritu de miseria. Y nosotros viendo que lo que parecíamos más miserables éramos nosotros.
Nosotros calladitos ahí. Bueno, lo dijo como unas 3 o 4 veces. Ni siquiera nos conocía, ni siquiera sabíamos quiénes éramos, ni siquiera sabía de dónde veníamos. Y fíjense, el problema con esto que les cuento es que a veces nos dejamos engañar por estereotipos. A veces nos dejamos engañar por apariencias. A veces pensamos que alguien es más ungido porque grita más. O que alguien es más miserable porque está en jean y zapatilla, como nosotros. Hambre teníamos. Eso sí, hubiera dicho hambriento, yo, bueno, está bien. Dicho hambriento. Pero nos dejamos engañar por ese tipo de cosas. Y es allí donde salen un montón de manipuladores a prometer y a decir que la prosperidad y que siembra y que haz y que Dios quiere que seas rico y que... Cuando el poder del Espíritu, cuando el poder de Dios es la transformación de nosotros adentro. Es transformar nuestra manera de actuar. Es forjar en nosotros el carácter de Jesús. Jesús no tenía opulencia. Jesús no tenía... Es más, le dijo a sus discípulos, yo no tengo ni dónde acostar mi cabeza. Pero su mensaje, su ejemplo de humildad, de obediencia hasta la cruz, hasta la muerte, eso es el poder de Dios en nosotros. Cuando entendemos esto, nada nos engaña. Ninguna falsa apariencia de prosperidad o de cualquier otra cosa o de supuesto milagro nos engaña. ¿Saben cuál es el problema? O uno de los problemas es que la única forma de distinguir este tipo de cosas es conociendo la palabra. La única manera de distinguir y de discernir este tipo de engaños, como les digo, es conociendo la palabra y sabiendo lo que Dios quiere para mí a través de su palabra. Es allí, es en su palabra. Yo no les estoy diciendo que Dios no habla el día de hoy. No estoy diciendo que Dios no puede hacer milagros el día de hoy, pues lo hace. Cualquier día de estos, con gusto nos sentamos y les cuento cosas que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia. Conocemos el poder de Dios. Pero el real poder de Dios es la transformación de nosotros. No podemos decir que somos cristianos y seguimos igual. No podemos pretender esperar o buscar milagros o buscar sabiduría o buscar inteligencia humana o buscar apariencia. Si no transformamos nuestra vida con ese mensaje de la cruz, con ese evangelio, con ese ejemplo que Jesús mismo nos dio. ¿Me siguen, mis hermanos? ¿Me siguen? Miren, sigamos leyendo, porque el apóstol Pablo sigue escribiendo. Y aquí vamos a sacar otros principios más. Dice el versículo 26, hermanos, consideren su propio llamamiento. Les está hablando a ellos y a nosotros también. Dice, no muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Dice, ni muchos son los poderosos, ni muchos son los de noble cuna. Es decir, le estaba diciendo, ustedes no son poderosos, no son gobernantes, no son reyes, no tienen jerarquía, son personas común y corriente, pero ¿para quién? Según criterios meramente humanos. Dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Te escogió a ti y a mí para llevar ese mensaje y para avergonzar a los que dicen ser sabios, según criterios humanos. Sigamos leyendo. Dice, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y lo despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte, porque no es con principios humanos, no es con sabiduría humana.
No es, como les decía al principio, no es con una fórmula que podemos descubrir. No, es a través del ejemplo de Jesús. Sigue diciendo, vamos a seguir leyendo. Dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos ¿a quién? Oh, ¿estamos unidos a quién? Estamos unidos a Cristo Jesús. Dice, a quien Dios ha hecho nuestra ¿qué? Oh, ¿de dónde viene nuestra sabiduría entonces? De Cristo Jesús, dice. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Viene de dónde? Para que, como está escrito, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Si alguno ha de gloriarse, que sea en la presencia del Señor, que sea a través de la transformación de Dios en mí. A través de esa sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, a través de la sabiduría de Cristo Jesús. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Y Pablo le está diciendo, no, yo cuando vine a predicarles a ustedes, lo hice de manera sencilla. No lo hice con gran elocuencia, ni con palabras finas, ni pifia, aunque Pablo podía hacerlo. Pablo hablaba 4 idiomas, había estudiado y dice, yo mismo cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de ¿qué? De Jesucristo y de este crucificado. ¿Qué quiere decir de este crucificado? Es de su ejemplo de humildad y obediencia. Eso quiere decir de ese Cristo crucificado. Ese es el mensaje. Esa es la sabiduría. Sigamos leyendo. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Imagínense, el apóstol Pablo temblaba de miedo. Su humanidad, su debilidad, porque sabía que no dependía de él, sino era de Jesús. Él tenía que predicarles a Jesús, no predicarles de un Pablo pifioso, un Pablo sabio, un Pablo elocuente, un Pablo que echaba fuego. No, eso no era. Él le decía, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo, porque quería predicarles ese mensaje de Jesús. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de ¿qué? Del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino ¿de qué? Del poder de Dios. Tremenda palabra. ¿Me siguen, verdad, mis amigos, mis hermanos? Pablo les estaba diciendo, no, yo no les prediqué con elocuencia, yo no les prediqué con pifia, yo no les prediqué porque yo soy Pablo. No, les prediqué con temblor y hasta con temor. Y me procuré no saber de más nada sino de Cristo crucificado y de ese ejemplo, con demostración del Espíritu Santo. ¿Qué es esa demostración del Espíritu? ¿Alguien me puede decir? Los agarré fuera de base, se quedaron calladitos. Ahora se los digo. Dice, con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de sabiduría humana, para que la fe de ustedes no dependiera de cuán sabio es Pablo, o cuán sabio los que predicamos aquí, o cuán sabio es el que escribió tal libro, o cuán sabio es cualquiera de los apóstoles. No, sino en el poder de Dios. Ahora, esa transformación, esa demostración del Espíritu en Pablo era su humildad. Esa demostración del Espíritu, miren lo que está diciendo, dice, me presenté a ustedes con tanta debilidad, con humildad, no sabiendo de nada, ni siquiera usando palabras elocuentes, sino con demostración del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo ha hecho en mí. No con fuego, no con gritos, no con más nada.
es con la demostración de la transformación que el Espíritu hizo en mí. Eso lo está diciendo Pablo. Para que no dependiera de sabiduría humana, para que no se centraran en la iglesia paulina, ni en la iglesia tal, sino en el poder de Dios y en el ejemplo que Jesús nos ha dado. Fíjense, el poder del Espíritu manifestado en nosotros es una actitud humilde, es una dependencia entera de nosotros al Espíritu de Dios. Demostrar el poder del Espíritu en nosotros es depender de Dios completamente. No busquemos aplausos, no busquemos reconocimientos, no busquemos manifestaciones de ningún tipo. Procuremos depender enteramente de Dios. Esa es la verdadera manifestación de Dios en nosotros, del Espíritu en nosotros. ¿Me siguen, verdad? Cuando entendemos esto, cuando entendemos que el Espíritu de Dios trabaja a lo interno de nosotros y empezamos a entender que todo fue creado por Él y para Él, y que lo único que podemos hacer nosotros es adorarlo y depender de su Santo Espíritu. Entonces, cuando nos ocurren cosas, sabemos que todo nos ayuda para bien. Entonces, cuando vienen tropiezos, entendemos que todo es parte de su plan. Cuando vienen situaciones difíciles, decimos: Dios, yo estoy en tus manos. Eres tú. Se trata de ti, no de más nada. No depende de mí, de cuán sabio soy, ni de cuántos recursos tengo, ni de a quién conozco, ni de cuán hábil puedo ser. Se trata de ti, Señor, y de lo que tú estás haciendo en mí. Eso es el poder de Dios actuando en nosotros. Fíjese, sigamos leyendo, que no acabamos allí. Hay algo más que nos enseña este pasaje. Dice el versículo 6. En cambio, Pablo sigue hablándoles. Hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con los de su gobernante, los cuales terminarán en nada. ¿Por qué terminarán en nada? Porque no tienen la sabiduría de Dios. ¿Ok? Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Y cuando vemos estas palabras, misterio, pensamos que es algo místico, oculto. Y si no entendemos bien estos conceptos, entonces muchas veces le hacemos caso a alguien que dice: hoy tengo una revelación para ti. No. El misterio de la sabiduría es que es inexplicable esto. Es inexplicable cómo yo debo ser humilde ante alguien que me ataque. Es inexplicable cómo Jesús, siendo Dios, se dejó humillar y se fue a la cruz. Es más, les cuento algo, les digo algo. Jesús, cuando lo fueron a aprender, ¿se acuerdan eso? Lo fueron a buscar, él estaba con los discípulos, estaba Pedro, estaban los discípulos allí, y lo fueron a buscar y estaban los soldados y demás. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Una vez, esto es breve, fue cortando orejas. Ahora bien, ¿ustedes creen que Pedro tiró para la oreja? Lo dudo. Dudo que Pedro haya querido quitarle solo la oreja. Bueno, está bien, eso es tema de otra conversación. Ahora bien, ¿qué le dijo Jesús a Pedro cuando pasó eso? Pedro, ¿qué estás haciendo? Yo te mandé a hacer esto. ¿Tú crees, Pedro, que yo no puedo ir a mi padre y decirle que envíe un pocotón de legiones de ángeles y destruir a toda esta gente? ¿Tú crees que yo necesito esto? ¿Tú crees que yo necesito defensa? Yo puedo acudir a mi padre y que mande legiones y que se acabe esto.
Pero no, yo lo hago por obediencia, para que se cumpla el plan de mi Padre para la humanidad. Eso le dijo Jesús a Pedro. Hasta para Pedro era inexplicable cómo Jesús no hacía algo. Eso es lo misterioso de la sabiduría de Dios. Que no entendemos que lo que nos está pasando difícil nos va a ayudar a bien. Eso es misterioso. No entendemos que a pesar de que me están haciendo daño, me están calumniando, yo debo hablar bien. Y no debo pagar mal por mal, sino vencer al mal con el bien, o vencer con el bien el mal. Eso es lo misterioso de la sabiduría de Dios. Eso es lo inexplicable. Sigamos leyendo. Más bien dice, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. O sea, esto ya estaba. Jesús vino a revelarlo, Jesús vino a demostrarlo cómo es que es. Jesús vino a darnos ese ejemplo de cómo es que se hacen las cosas. Dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. Ninguno entendió a Jesús. Dice, porque de haberla entendido, no habían crucificado al Señor de la gloria. Y sigue diciendo, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? De su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, Dios nos revela, Dios nos enseña, Dios nos ayuda, Dios nos instruye, Dios hace esa transformación y nos hace entender este concepto del Evangelio por medio del Espíritu Santo. No es a través de más nada. No es a través de ninguna revelación mística. No es a través de ningunos pasos, ni de ninguna acciones. No es a través de lo bueno que yo soy o cuánto doy. Es a través del Espíritu Santo. Dice el versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Eso lo tenemos, usted y yo lo tenemos. ¿Lo creen? Tenemos el Espíritu de Dios. Dice, ¿para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Para qué tenemos el Espíritu? Para entender. El Espíritu nos hace entender de qué se trata el Evangelio. Dice el versículo 13, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y fíjense algo, esto nos enseña algo más. La única manera de comprender el Evangelio, la única manera de forjar en nosotros el carácter de Jesús, la única manera de depender de Dios enteramente, como estamos hablando, es a través del Espíritu Santo. Y esto nos enseña, procura profundizar tu relación con el Espíritu Santo.
Procura profundizar cada día, Señor. Espíritu Santo, ven y ayúdame a entender. Espíritu Santo, quiero vivir como vivió Cristo. Quiero ser ejemplo como fue Cristo. Quiero tener esa humildad. Quiero tener esa entrega. Quiero ser obediente, aunque me cueste, como lo hizo Jesús. Ayúdame a entender. Ayúdame a comportarme como tal. Si ya tú moriste por mí, ya me justificaste, ya me redimiste, ya me santificaste, ayúdame a comportarme como tal, como pueblo santo y escogido. Pero es a través del Espíritu Santo. Es pasando tiempo con el Espíritu Santo. Es buscando, anhelando su presencia, que podemos entender esta locura del Evangelio. No hay otra manera. No hay otra manera, no hay como curso práctico para entender lo que el Espíritu me dice. No. Entiende a Dios en 3 simples pasos. Si encuentran un libro así, por favor, quémenlo. No hay manera de entender y de aplicar y de transformar nuestra vida a imagen de Jesús si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Es Él quien transforma, quien cambia, quien moldea, quien alienta, quien levanta nuestras vidas. Ahora, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien me puede responder ahora qué es el Evangelio? El poder de Dios. ¿Y cómo es ese poder? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Y es esa transformación en mí. ¿Saben algo? ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de que el mismo Dios vino, se humilló. Y dice la palabra, no se aferró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y vino, se hizo hombre y murió hasta en la cruz, y muerte de cruz, decía, hasta lo más bajo. Y que Él, a través de ese sacrificio, nos hizo santos, nos hizo justos, nos redimió, borró nuestra culpa y nuestro pecado. Y como consecuencia de eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vivir para Él. Como consecuencia de esa buena noticia, de ese evangelio, de eso que Él hizo ya, que Él ya hizo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vivir para Él. Forjar en nosotros el carácter de Jesús, con humildad, con obediencia. Depender enteramente de Él, no de nosotros, no de nuestros planes, no de nuestros recursos, no de nuestra inteligencia humana, depender de Él. Y por último, profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo. Que cada día sea más profunda, que cada día yo dependa más de Dios. Y es allí donde entonces veremos la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra conducta. Es allí donde vamos a entender entonces, yo voy a caminar en fe, yo voy a caminar seguro, porque si Él prometió, Él va a cumplir. Es allí cuando esa transformación ocurre y dependemos enteramente de Él. Y entendemos que es a través de su Espíritu la perspectiva de vida nuestra cambia. Y entendemos entonces que yo debo caminar como lo hizo Jesús, y que no importa lo que esté alrededor ni lo que esté sucediendo, Él está conmigo y su Espíritu me lleva de la mano. ¿Se atreve a orar conmigo? ¿Se atreve a pedirle al Señor, forja en mí tu carácter, Jesús? Padre, gracias te damos, Señor.
Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque hemos escuchado de ti lo que quieres para nosotros. Hemos escuchado, Señor, el ejemplo que tú nos has dado, Señor, y lo que debemos hacer. Porque ya tú hiciste el trabajo, ya tú moriste por nosotros, ya tú nos justificaste, ya tú nos santificaste. Ahora nosotros debemos acudir a ti, Señor, y comportarnos como tales. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a forjar ese carácter, ese ejemplo que tú nos diste de humildad y de obediencia en nosotros. Que nuestro caminar diario sea para parecernos a ti, Jesús, con tu sabiduría, no con la sabiduría humana, no con la sabiduría aparente que nos ofrece la humanidad, sino con la tuya, Señor. Ayúdanos a depender enteramente de ti, que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte a ti, sea dependiendo de ti, dependiendo de lo que tú quieres para nosotros, dependiendo del plan que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender que dependiendo de ti, todo se alinea y todo mejora, Señor. Y ayúdanos, Dios, a cada día profundizar nuestra relación contigo, Señor. A cada día dedicarte más tiempo. A cada día considerarte en todas nuestras decisiones. A cada día, Señor, estar en conexión contigo. Y que nada de lo que hagamos, Señor, sea para nosotros ni para vanagloria nuestra, sino para ti y para agradarte a ti. Padre, transforma nuestras vidas, cambia nuestra manera de pensar y ayúdanos, Dios, a ser obedientes, así como tú lo fuiste, Señor, y por lo cual somos nosotros salvos el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.